A continuación, se desarrolla la presentación de la comunicación titulada La comunicación de la Operación Sea Guardian en Twitter, percepción de universitarios de comunicación y de marketing. Los objetivos de esta investigación eran, por un lado, analizar la comunicación en Twitter que hacían las cuentas de Twitter de usuarios relacionados con la defensa de España en relación a la Operación Sea Guardian y, por otro lado, analizar la percepción que tenían los estudiantes de los grados de comunicación, siendo estos periodismo, publicidad y relaciones públicas y comunicación audiovisual, y además los estudiantes del grado de marketing, en relación con cómo hacen la comunicación en Twitter las cuentas relacionadas con las Fuerzas Armadas y en particular sobre la comunicación en Twitter de estas cuentas respecto de la Operación Sea Guardian. Para realizar esta investigación se siguió un método de análisis de redes sociales a través del cálculo de medidas de centralidad de todos los tweets que publicaron las diferentes cuentas de la defensa española en Twitter respecto de la Operación Sea Guardian, y posteriormente se realiza una encuesta entre los estudiantes de los grados de comunicación y de los grados de marketing respecto de la percepción que tenían estos estudiantes en cuanto a la defensa de España y la comunicación en Twitter y la comunicación en Twitter de la Operación Sea Guardian en concreto. Una vez que se recogieron los datos, se realizó a través de un método cuantitativo el cálculo de las diferentes frecuencias. Cuando se analiza los tweets publicados y sus respectivas interacciones respecto de la Operación Sea Guardian, lo que se puede comprobar es que la cuenta principal que está en el centro de la conversación es la de la cuenta de Twitter de la Armada Española, es la más relevante dentro de la conversación, interacciona varias veces y en diferentes direcciones con otras cuentas relacionadas con la defensa de España también, como pueden ser la del Ejército del Aire, España en la OTAN, el Estado Mayor de la Defensa, el Ministerio de Defensa o las Fuerzas Armadas. Las líneas que aparecen con un color rojo es que existe reciprocidad, se mencionan mutuamente. Las líneas que están en gris solo hay relación en una sola dirección. Por otro lado, las cuentas más grandes y más rojas son las que son principales y reciben más menciones. Las cuentas verdes son aquellas que reciben menos menciones. Nos encontramos con una red en donde hay 20 usuarios, solo se han publicado 9 tweets. De todos los tweets publicados a lo largo de su historia por todas las cuentas, solo 9 mencionan a la Operación Sea Guardian. Estos 9 tweets generaron a su vez 150 menciones, 32 retweets, 53 menciones en retweets y una sola respuesta. En relación con la encuesta realizada a los alumnos de los diferentes estudios, nos encontramos con esta muestra. Teníamos 319 usuarios que habían respondido al cuestionario, siendo la mayor parte de SIC, el 20% de la Complutense y el 15% de la Universidad Villanueva. En cuanto a los estudios que estaban realizando estos estudiantes, nos encontramos que la mayoría, 42%, era de marketing, el 38% de publicidad, 18% de periodismo y un 2% de comunicación audiovisual. De todos estos, de los 319, 220 eran usuarios de Twitter. Esto significa que el 69% era usuario de Twitter y de estos el 74% no seguían a ninguna cuenta de Twitter de alguna cuenta relacionada con la defensa de España, mientras que el 26% sí que lo hacían. Cuando se les preguntó sobre si la defensa nacional era un asunto relevante para la sociedad española, la mayoría consideraba que era una cuestión relevante o muy relevante. Cuando les preguntamos sobre si la política de seguridad nacional tenía cierta incidencia a la hora de decidir su voto, aquí los datos no son tan concluyentes, pero sí que en cierta medida la mayoría de los encuestados consideraban que relativamente condicionan su voto las cuestiones relacionadas con la política de seguridad y defensa. Cuando se les preguntó sobre qué opinaban sobre que el 2,2% del PIB fuera destinado a la defensa de España,
aquí también los datos están bastante distribuidos, siguen una distribución relativamente normal, en donde una pequeña mayoría consideran que los gastos eran relativamente excesivos. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre si el terrorismo internacional es una amenaza importante en España, aquí sí que la mayoría consideraban que era una amenaza grave o muy grave. Cuando se les preguntó sobre si era importante que la Armada Española contara con tecnología, infraestructura y personal bien cualificado, moderno y bien equipadas, aquí sí que la inmensa mayoría consideró que era un tema muy importante. Choca cómo consideran que es importante que haya tecnología a punta y personal muy calificado en temas de defensa, con que consideren que el gasto que se realiza en financiar esta defensa de España fuera relativamente excesivo. Una vez que se preguntó, se terminó con la percepción respecto de la defensa de España, ya nos centramos un poco más en la operación Sea Guardian y se preguntó sobre cómo se valoraba la actuación de la Armada Española en esta operación, en Sea Guardian. Los usuarios opinaron en su mayoría que se había realizado una operación o una intervención en esta operación Sea Guardian muy importante, de una manera muy correcta. En un segundo bloque de preguntas se les trataba el tema de la comunicación en Twitter por parte de las Fuerzas Armadas. Los usuarios consideraban que era muy importante que las Fuerzas Armadas realizaran una operación o labores de información pública sobre las diferentes acciones y estrategias que estaban llevando a cabo, y por otro lado consideraban que Twitter era una plataforma muy interesante, muy valiosa para realizar este tipo de comunicación. Aquellos que seguían alguna cuenta de la defensa española en Twitter consideraban que los contenidos que la defensa habían publicado en esta red eran muy interesantes y muy atractivos. Cuando se les preguntó en concreto sobre la comunicación en Twitter de la operación Sea Guardian, resulta interesante que pocos usuarios, menos de la mitad, estaban familiarizados con la operación Sea Guardian en España, y aquellos que seguían alguna cuenta de defensa no recordaban haber recibido ningún tweet, ningún contenido por parte de alguna de las cuentas de la defensa española con respecto a esta operación. Todos estos datos nos llevan a las siguientes conclusiones. Por un lado, la comunicación que realiza la defensa española respecto de la operación Sea Guardian en Twitter es una comunicación escasa, presenta una red muy endogámica, donde los usuarios que interaccionan son las propias cuentas oficiales, no aparecen de manera relevante otros personajes que no sean ajenos a la red de cuentas de Twitter del Ministerio de Defensa. Parece ser que es necesario un aumento de la conversación en Twitter, de manera que haya mayor información, que reciban los usuarios de Twitter más información respecto de esto. Recordemos que solo se publicaron 9 tweets en cuanto a la operación Sea Guardian. Se considera, por tanto, que hay una escasa información de contenidos. Es una misión, la misión Sea Guardian, con unos objetivos bastante importantes, de un gran interés social y al que se ha destinado recursos económicos potentes. Sin embargo, la política de comunicación que se ha seguido en Twitter parece ser que resulta relativamente escasa. Resulta interesante que los estudiantes encuestados valoran muy positivamente a la Armada y el conjunto de la defensa, pero no les parece bien que tengan un presupuesto como el que existe actualmente, de manera que podríamos considerar que tampoco valorarían positivamente que este presupuesto aumentara. Bien. Y por último, se aprecia cierto desconocimiento del papel de España en la OTAN y un sentimiento relativamente relajado, laxo, respecto del riesgo de amenazas
en temas de terrorismo internacional. Por lo cual, la recomendación que se podría extraer de esta conclusión en cuanto a la comunicación en Twitter de la operación Sea Guardian y posteriores en relación a la comunicación de los organismos de defensa es que quizás deberían hacer un mayor esfuerzo por comunicar más de la misma manera, porque se consideran contenidos relevantes, pero intentar extender su red de comunicación y sus interacciones más allá de las propias cuentas pertenecientes al Ministerio de Defensa. Muchas gracias por su atención.